Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilar Errado, y su honorable consejo directivo, presentan el Diplomado Procesal Constitucional, evento que se despliega bajo las recientes modificaciones que ha sufrido el nuevo Código Procesal Constitucional, evento que se viene desarrollando del 31 de agosto al 10 de septiembre y que conglomera especialistas en la materia constitucional, desarrollando estas importantes modificaciones para el conocimiento de los miembros, la comunidad jurídica y los estudiantes en general. En esta oportunidad nos acompaña el magíster William Jesús Oblitas Villalobos. El magíster es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, en España. De igual forma, es especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por la Universidad de Pisa, Italia. Del mismo modo, es ex asesor parlamentario asignado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la segunda vicepresidencia del Congreso de la República. Es consultor en materia constitucional y procesal constitucional, así como expositor a nivel nacional e internacional, articulista, y ha publicado numerosas obras en materia constitucional. En esta oportunidad va a tener el desarrollo de un proceso muy importante, el habeas data. Esta garantía constitucional prevista en nuestro ordenamiento constitucional es una garantía que protege dos derechos fundamentales, el derecho a la información y la autodeterminación informativa o protección de datos personales. Ambos forman parte del ámbito de los derechos humanos, reconocidos y protegidos por los tratados internacionales y las cartas constitucionales de los diferentes países, y en particular el nuestro. Tenemos el privilegio de contar con el expositor magíster William Jesús Oblitas Villalobos. Bienvenido, magíster, y adelante. Gracias Alex por la presentación y por la agradable y muy honrosa invitación. Y por medio tuyo también agradecer justamente al decano del Colegio de Abogados del Cusco, a ese mérito institución, a ese mérito lugar, ese mérita ciudad, y por qué no decir capital histórica justamente de nuestro país, ¿no? Donde obviamente, como te mencionaba Alex, internamente me une el agrado no solo por la cuestión histórica, ni porque obviamente la gestión honorable que hoy se preside me ha invitado, sino también porque está ligadísimo al derecho constitucional, dicha ciudad, por los grandes, obviamente, grandes e ilustres abogados que justamente también son oriundos de dicha localidad. Así que para mí un enorme agrado, más bien el que me hayan tenido en cuenta, el que se me haya considerado, y obviamente que dispuesto también a servirles en cuanto sea posible de mi persona, tiempo y especialidad en este y otros eventos. Así que con el mayor gusto. Bueno, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Efectivamente, recordarles también a los participantes que interactúen a través de las redes sociales y también a nivel de nuestro portal institucional, consignando su nombre, sus datos personales, su número de colegiatura, su correo electrónico a efectos de la certificación correspondiente. Indicarles también que nuestra institución está sorteando libros a quienes participen de las transmisiones, comentan y hagan las actividades de preguntas con relación a esta importante ponencia desarrollada por el magíster William Oblitas Villalobos. Bueno, el proceso de habeas data. Adelante, doctor William Oblitas Villalobos. Gracias, Alex. Perfecto. Para poder obviamente ya ingresar en el tema como tal, vamos a hacer de utilidad de unas filmillas, pero que obviamente para que sea más didáctico también. Dentro de ello yo les podría indicar, como el título es del nuevo código,
yo voy a mencionar que, fiel al estilo que de una otra forma también a veces mantengo, no voy a ir muy a favor de la corriente mayoritaria que trata de indicar que el nuevo código quizá tiene ciertos atisbos de inconstitucionalidad o de una otra manera pues ha sido hecho mediante algunos defectos muy de raíz que los consideran insostenibles. Particularmente yo diría que hay errores dentro obviamente de toda obra humana, de ello no se excede ni tampoco obviamente tampoco es distinto lo que sucede con el nuevo código, si acontece, hay cuestiones que van a tener que ser modificadas, esclarecidas, ampliadas o precisadas, ya sea por la jurisprudencia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no también en ese sentido, modificadas, alteradas, también obviamente o mejoradas o repotenciadas también obviamente por los propios legisladores actuales, ¿no? Tal y cual como sucedió con el Código del 2004, tal igual como aconteció con el Código del 2004, tal igual como obviamente también se ha dado con todos los códigos en el mundo y mayormente en el Perú. Código procesal que se ha realizado en el Perú ha sido de manera muy vertiginosa, cambiada. Hasta el nuevo Código Procesal Penal, que también obviamente ha sufrido variaciones y especificaciones por parte de la jurisprudencia, o hasta la misma ley laboral, que obviamente la nueva ley laboral, el nuevo Código Procesal Laboral, digamos, obviamente por indicarlo así, es de que obviamente también ha sido variada, cambiada, modificada. No modificada, perdón, mejorado, repotenciada de acuerdo a su interpretación. En atención a lo que podríamos hablar, como tenemos justamente quizá poco tiempo para poder desarrollar esta materia, vamos a ser absolutamente sucintos y tratar de ser directos y, ¿por qué no, ejemplizantes, esperando obviamente la pregunta de los colegas, ¿no? Colegas estudiantes. El habeas data. La temática a trocar justamente son estos 4 puntos. Vamos a tratar de satisfacerlo cuanto antes. ¿Qué es? El proceso de habeas data como garantía constitucional. O sea, vamos a tratar de analizar de dónde parte su origen, cuál es su lógica, cuál es su contenido constitucional. El otro es el habeas data en el Código Procesal Constitucional derogado, o sea, en el Código Procesal Constitucional que ya está sin efecto, cómo se encontraba estipulado, cómo se regulaba. Y a su vez, obviamente, también vamos a indicar qué es lo que decía la jurisprudencia sobre ese nuevo código. Doctor, si el Código Procesal anterior derogado de una u otra forma ya no causa efecto para las nuevas leyes y las nuevas controversias existentes, quiere decir que su jurisprudencia también obviamente se ha quedado ya rezagada, relevada. Quiere decir que su jurisprudencia también ya es ineficaz, la jurisprudencia nacida de ese código. Yo no sería tan célere en ese sentido, no sería tan concluyente. ¿Por qué? Porque esa jurisprudencia es más bien la que ha dado cabida a la modificación de las normas del nuevo código. Es decir, muchos extremos de esa jurisprudencia han servido para la creación de este código. Y si no de manera textual, para obviamente poder usarlo, han servido para darle contenido a muchas de esas normas. O sea, en pocas palabras, estará dentro de la exposición de motivos muchas de esas propuestas que ha tenido justamente el antiguo código. Eso lo vamos a ver, ¿sí? ¿De dónde parte justamente la habeas data? ¿Cuál es su contenido constitucional de la habeas data? ¿Cuál es la razón constitucional de la habeas data? Bueno, directamente nos vamos a dirigir al artículo 200 del Código Procesal Constitucional, ¿verdad? Y esto que hace mención, un punto aparte, ¿a qué hace mención esto? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué se da esto? Esto es una corriente, que viene justamente internacionalizándose de manera amplia y el Perú no es la excepción. Es la constitucionalización de las ramas científicas, la constitucionalización de las demás disciplinas del derecho como tal. Por ejemplo, la constitucionalización del derecho penal, que ya justamente incluso yo también he dado un par de charlas referidas a ello, el derecho penal ha ido constitucionalizándose. ¿Y por qué no decirlo hace mucho tiempo más, inclusive el derecho procesal penal? De igual manera sucede con el Código Civil, que muchos piensan que obviamente está un poco distante, alejado, que obviamente es una suerte pues de reinado sin control el derecho civil, pero al contrario, ya se habla de la constitucionalización del derecho civil, ya se explica, ya se exige la constitucionalización del derecho civil, tanto así que hay sentencias del Tribunal Constitucional que regulan sobre la interpretación referida a las figuras o institutos que utiliza justamente el Código Civil o el Código Procesal Civil.
Bueno, el derecho procesal no es exento de ello, en general. Y el derecho procesal constitucional tampoco es exento de ello. Ustedes podrán decir con más lógica, doctor, porque obviamente el derecho procesal constitucional es la herramienta, es pues aquel puente, aquel instrumento que utilizamos a efectos de que obviamente las garantías contenidas en la Constitución recaigan en una situación fáctica, se materialicen, se efectivicen, se lleven a cabo. ¿Es necesario eso? Innegablemente que es necesario. Innegablemente que es necesario. Yo hoy recojo las palabras del profesor Ferraioli cuando en Italia, en mis clases, él indicaba de que ya no se necesitan mayores derechos humanos. Él decía, ya no necesitamos mayores derechos humanos. Lo que necesitamos más bien son normas infraconstitucionales de corte reglamentario o de corte procedimental que nos ayuden o colaboren a ejercitar de manera real, concreta, auténtica, honesta, esos derechos constitucionales que ya están recogidos en la Constitución. Él lo decía porque a la fecha justamente también se viene discutiendo mucho los derechos de cuarta generación, ¿no? Los derechos fundamentales de cuarta generación. Pero estos derechos fundamentales, pues, de cuarta generación, de una u otra forma ya son derechos fundamentales netamente a los objetos. Entonces decía, ya dejemos de discutir y crear más derechos fundamentales. Tenemos que crear más bien reglas o procedimientos que obviamente hagan materializar a esos derechos fundamentales de primera y segunda generación. Y lo hagan materializar de manera real, concreta, perceptible, amplia, honesta. Entonces, eso es lo que obviamente se cumple acá. De que hasta en los temas procedimentales, si bien hay normas de simple procedimiento, o de simple reglamentación, o de simple directiva, pero hay que también ser honesto que hay normas, justamente, que tienen un raigambre constitucional, tienen una importancia, una jerarquía constitucional. O sea, dentro de cualquier proceso, estos procesos que están regulados, obviamente, o que están contenidos en la Constitución, incluso para el caso nuestro, negablemente que tienen una importancia mayor. Dentro de ellos encontramos a los que ustedes ya reconocen, como el habeas corpus, como la acción de amparo, como la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción competencial. Y dentro de ellos, dentro de todos ellos, encontramos en el inciso 3 del artículo 200 de la Constitución Política del Perú el habeas data. De manera definitiva, lo que nos dice justamente el habeas data en la Constitución es que procede contra un hecho u omisión, ¿verdad? Entonces, no solamente contra un acto, sino también con una omisión, aunque en el Estado mayormente es con respecto a omisiones de ceder información, ¿verdad? Por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Eso lo vamos a ver en la jurisprudencia cuando se va ampliando. Por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los derechos a los que se refiere el inciso 5 e inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Entonces, este artículo 200, y específicamente el 200, inciso 3, que habla del habeas data, si ustedes lo ven, nos enlaza directamente con tres presupuestos. Primero, el presupuesto de que la acción sobre la cual justamente uno va a tener que demandar, uno va a tener que solicitar al Poder Judicial, uno va a tener que emplazar, es por medio de que alguna autoridad, algún funcionario o alguna persona haya omitido o haya accionado, ¿verdad? Vulnerando, que sí sería el tercer elemento, vulnerando el inciso 5, el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. De eso como tal, lo encontramos, por ejemplo, también en otra disposición de la Constitución Política del Perú misma, en el artículo 139 de la Constitución, cuando habla de pluralidad de instancias, referida al debido proceso, y cuando habla del principio del derecho de toda persona a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales con limitaciones de ley. Proceso de habeas data como garantía constitucional. ¿Qué nos dice justamente, por ejemplo, la RAE con respecto al habeas data? Nos dice acción constitucional que puede ejercer cualquier persona incluida en un registro de datos para acceder al mismo y recabar la información que le afecte, así como para solicitar su eliminación o corrección si tal información fuera falsa o estuviera desactualizada. Aquí viene la primera alternancia. Muchas o pocas veces se utiliza esto que les voy a mencionar. Mayormente el habeas data se utiliza para pedir información, para solicitar información, para requerir información. Un dato cierto, concreto, real,
objetivo, que lo único que pueda obviamente darse quizás es nada más a una suerte, lo único que puede estar condicionado es a una suerte justamente de pago por la réplica que me van a otorgar o por la copia que me van a otorgar, ¿verdad? Pero no puede estar condicionado ni siquiera a motivarse, porque no es necesario que se motive justamente un pedido de información. Eso es lo que mayormente se utiliza, pero también justamente el habeas data se utiliza para corregir una información ya registrada, para obviamente pedir que se retire del sistema informático, inclusive una información que está alterada, que no obedece a la realidad de los hechos. Para eso también existe. Y se han dado. Yo, por ejemplo, cuando me dedicaba a litigio, de parte de casos emblemáticos del sector de salud y después el sector justicia como tal, no evidenciaba procesos en los cuales, por ejemplo, pedían que se retire de determinado registro de condenas a una persona que era homónima a la que justamente se estaba demandando, ¿no? Y bajo esa homonimia, lo que esta persona estaba peticionando al final era en todo caso que tenga una suerte de identificación más precisa, como del origen donde viene o de dónde proviene quien se encuentra en el registro, para que por la homonimia que tenga él no se vea perjudicado. Entonces, hay esta suerte, se dan esta suerte de hechos a efectos de que obviamente si en la vía administrativa no se resuelve, se ve el proceso de verdad por medio del cual ya obviamente se evidencie y se tenga que tutelar mejor el derecho a la información y a la información auténtica, valedera, certera, ¿verdad? Otro de ellos indica que el derecho a la propia intimidad informática, que confiere a su titular un derecho de control sobre los datos, acceso, rectificación, cancelación de los mismos, interviniendo el Estado en su protección y tutela con agencias o comisarios para la protección de datos. Entonces, la RAE justamente hace referencia al habeas data. Esto es ya por medio justamente de una definición mucho más actual, más moderna, dejamos la RAE por un momento, y esto es una definición un poco de corte ya más jurídico actual o vigente, ¿no? Dice, componer lo que los especialistas en materia denomina un derecho humano de tercera generación, es decir, que tiene que ver con la preservación del derecho humanitario en el marco de los adelantos actuales de la tecnología. En efecto, con los avances en la informática, el manejo de los datos de identificación y otra información personal de los ciudadanos han tomado una dimensión que hace solo en décadas resulta difícil de imaginar. De ahí surgió la necesidad de una respuesta legal reguladora de este fenómeno relacionado con la conservación y el manejo de los datos de las personas. Entonces, esto ya está referido a lo que los sistemas informáticos ejecutan, realizan, con respecto justamente a la información que tienen de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de una habeas data nosotros también podemos solicitar, obviamente, información de una u otra forma que pueda afectar a una persona. Y esa información o esa solicitud, de una u otra manera, va a estar condicionada o restringida porque la propia ley lo impide. Eso ya lo vamos a ver más adelante, las excepciones de lo que podría ser justamente la petición por pedido o amparados en la ley de transparencia, ¿verdad? Entonces eso nos impide específicamente el artículo 15, ¿no? Y tiene cerca de 3 incisos, A, B o C. Cada uno de ellos se define por leyes, por excepciones de seguridad del Estado. Lo otro mayormente es obviamente por temas de intimidad personal, ¿no? Y lo otro es por temas obviamente de secreto profesional, ¿no? Entonces, eso mayormente es lo que se da, eso es lo que se plasma mayormente, pero en aras de eso es de que, si bien este instrumento del habeas data era pues un proceso que sí ha tenido transformaciones, ha tenido cambios, pero que no era de una utilidad tan pragmática o tan masiva, no pragmática, sino tan masiva. Eso yo creo que va a ir cambiando y ha ido cambiando de acuerdo obviamente también a cómo ha evolucionado la propia ciencia y cómo ha evolucionado pues la recapitulación de la información personal o de los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos. Ahora, ¿qué nos habla el Código Procesal Constitucional derogado sobre el habeas data? Para conocerlo mejor, ¿qué nos menciona? Bueno, el Código Procesal Constitucional derogado tiene un título específicamente donde habla de disposiciones generales, o sea, que involucren mayormente a estos procesos que están regulados sobre tutela de derechos, que hablan sobre derechos fundamentales o que resguardan derechos fundamentales o que están destinados a proteger derechos fundamentales, ¿no? Nos dice que la finalidad de los procesos, ¿cuál es? Por ejemplo, se refiere al título, tienen por finalidad proteger derechos constitucionales, en este caso a la libertad de acceso a la información, ¿verdad? Información que tiene que ser veraz, ¿no? Veraz, si información no es veraz, ¿qué se le pide en todo caso al administrado? Se le pide que corrija,
que modifique, que altere esa información, ¿no? Porque obviamente no corresponde a la veracidad de los hechos. Dice, reponiendo al estado anterior de la violación o amenaza de la violación de un derecho constitucional, ¿no? ¿Qué quiere decir reponiendo? Por ejemplo, si yo solicito la administración, pública, en este caso el Congreso de la República, que es el lugar justamente donde también vengo laborando bajo asesoría, como asesor, yo solicito al Congreso de la República que me dé la lista de los últimos candidatos al Tribunal Constitucional, ¿no? Y me da, por ejemplo, y la administración no me lo quiere dar, no me lo da en el plazo de 10 días, por más que le dije o les pedí con documento de fecha cierta. ¿A dónde recurro yo? Recurro justamente al Poder Judicial, ¿verdad? Y el Poder Judicial, ¿qué va a hacer? Le va a ordenar al Congreso de la República para que me otorgue esa certificación. ¿Qué es lo que está haciendo? Está reponiendo las cosas al estado anterior de la violación, ¿verdad? O sea, está retrotrayendo los efectos y le dice, tú que no quisiste entregarle la información, entrégale, por favor. O sea, repone. O puede haber, doctor, una amenaza, eso lo vamos a ver en el tema de medidas cautelares, en tema de... Sí, pero de acuerdo a nuestra realidad actual, sí es necesario que exista una acción o amenaza. Doctor, ¿podría verificar? Retomarlo, ¿ya? Adelante, doctor. Perfecto, gracias Alex. Entonces, en lo que yo les estaba refiriendo, ¿qué es lo que nos dice en esta disposición general del proceso de habeas data? El párrafo número segundo del artículo 1 nos dice de que si ya hubiera terminado la agresión, innegablemente, siempre se cogen de este artículo, siempre se cogen de este dispositivo, de este segundo párrafo, cuando ya se ha reparado el daño o cuando cesado la vulneración o la amenaza. Les voy a poner un ejemplo palmario en los temas de habeas data. Un ejemplo palmario en los temas de habeas data. Por ejemplo, cuando yo pido una información, pongámoslo que al presidente del Consejo de Ministros, al Premier Bellido, yo le pido una información y le digo, señor Premier Bellido, yo lo que quiero es que usted me indique justamente cuáles han sido las visitas que usted ha tenido, no registradas, del día lunes hasta el día miércoles de la semana pasada. Y la presidencia del Consejo de Ministros, representada por el señor Bellido, no me la otorga, no me la brinda. Entonces, obviamente, yo me voy al Poder Judicial y le digo, oye, quiero, juez, por favor, de que tú le obligues al señor Bellido para que de una otra forma, o a la presidencia del Consejo de Ministros, para que me den esa información, porque corresponde, porque está dentro de la ley de transparencia y porque yo lo debo saber como ciudadano. En ese interín de que yo demando, en ese interín de que obviamente van a resolver, es de que la presidencia del Consejo de Ministros hace llegar a mi casa la documentación y me dice, señor, disculpe por la demora, pero acá está lo que usted estaba requiriendo. ¿Yo debo seguir con el proceso o no debo seguir con el proceso? ¿Qué debo implementar yo? ¿Qué debo implementar? Debo implementar lo que obviamente se conoce dentro de los procesos judiciales como la sustracción de la materia, ¿verdad? Debo justamente implementar lo que es la sustracción de la materia. Hago el pedido y ya no habría cuestión controversial, ya no había por qué continuar con la litis, con la controversia. ¿Por qué? Porque ya obviamente el hecho materia de problema, o sea, el hecho de la litis como tal ha desaparecido. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro código en ese sentido?
el párrafo segundo del artículo 1 de nuestro código nos dice de que por más que se haya resuelto, se haya eliminado esta suerte de amenazas, se haya obviamente desvanecido la amenaza o se haya cumplido o de una u otra forma ya sea irreparable también el daño, ¿no? Innegablemente lo que puede hacer en este caso el juez es sancionar a quien no dio oportuna respuesta sobre el pedido de información, ¿verdad? Sancionarle, ubicar al funcionario o llamar la atención a la entidad o requerir que la entidad inicie procedimientos en contra de esos funcionarios o que la entidad corrija justamente también su esquema de entrega de información. Entonces, son diversas formas. Ustedes me pueden decir, doctor, ya, eso es cuando se sustrae, pero ahí me dice cuando la amenaza, o perdón, o cuando, claro, cuando obviamente también el derecho o la petición ya se convierte en irreparable, ¿no? O sea, la amenaza o la vulneración del derecho fundamental se convierte en irreparable. ¿Qué ejemplos pondríamos ahí? Bueno, yo tengo un ejemplo que justamente lo he evidenciado. El ejemplo ahí se concreta cuando tú pides la información, por ejemplo, como ahora estamos en estos temas del COVID, cuando tú pides la información de cuántos médicos ha contratado el Ministerio de Salud justamente en el último semestre a efectos de que puedan de una u otra manera contrarrestar los efectos de la pandemia. Y justo esos registros del Ministerio de Salud sufren un incendio. Justo sufren un incendio. Entonces yo lo pido y el Ministerio de Salud me dice, oye, pero discúlpame, yo te lo quería dar dentro del plazo que tú me habías peticionado, pero a la fecha se me es imposible poder entregarlo porque ya materialmente no te lo puedo dar. O sea, ese registro ya ha desaparecido, ¿no? No lo tengo ni por informática, no lo tengo físicamente, no lo tengo. Entonces ya es irreparable poder conocer quizá cuántos se han contratado debido a que obviamente en el incendio, digamos, se incineró esa información. O sea, es irreparable. Si es irreparable, materialmente hablando, entonces la salida que tiene justamente ahí el juez, si es que esto ya se ha judicializado, es de que puede sancionar a los administrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí se puede dar este primer artículo con respecto justamente a lo que es el habeas data, ¿no? Ahora, la procedencia, dice, los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo y habeas data proceden cuando se amenaza o viola los derechos constitucionales por acción o omisión, que es lo que estábamos justamente nosotros mencionando en el inciso 3 del artículo 200, ¿no? De actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, esta debe ser cierta y de inminente realización, ¿no? ¿Por qué cierta y de inminente realización? Para eso ya se han establecido condiciones, ¿no? Y muchas veces los procuradores del Estado dicen, no, pero no es cierta, no es inminente la posible vulneración. Entonces, ¿cuándo sería cierta en el caso de habeas data? Bueno, en el caso de habeas data se ha puesto ya la condición. Ustedes lo van a ver más adelante en una sentencia del TC que es que lo ratifica, por cierto, ¿no? Y que es el que obviamente se haya peticionado por medio de documento de fecha cierta. Si yo lo peticiono por medio de fecha cierta y no me dan la respuesta en el plazo de 10 días, ¿qué debo entender yo? Debo entender que no me van a brindar la información. O sea, por lo tanto, para mí, ese hecho, ese momento, en esa circunstancia, ya me causa certeza de que hay una vulneración a un derecho fundamental. Y bajo ese estándar, bajo esa condición, ¿no? Bajo ese hecho como tal, es de que obviamente el juez tiene que ya verse premunido de que debe aplicar directamente o debe entender directamente que hay una amenaza a un derecho fundamental en ese sentido. Salvo está de que obviamente el administrado haya pedido esa información de forma confusa, de forma ambigua, sin dar mínimos detalles de la información que está peticionando, o en vez de pedir información, lo que está haciendo es queriendo que le hagan información o que le hagan una serie de informes o que le hagan una serie de síntesis, cosa para la cual no está el habeas data, porque el habeas data lo único que requiere es, o lo único para la cual se preceptúa es para información con la cual ya cuente la autoridad a quien se le peticiona. O sea, información que ya materializada se encuentre, realmente existe y lo cual solamente la información pueda ser entregada. No es para fabricar información. Y los pedidos también tienen que ser destinados de forma correcta, precisa, señalando inclusive la documentación o la fecha si es que fuera el caso, ¿no? Yo les indicaba hace un rato si hay medidas cautelares o no
en el 6 medidas cautelares o no en el proceso de habeas data. Bueno, particularmente, no pues soy mucho de la salida justamente de que existan medidas cautelares en la habeas data, honestamente. ¿Por qué? Porque eso hace solamente lo que produce ello es reconocer la deficiencia que nosotros tenemos dentro de la ejecución de nuestros procesos constitucionales. Yo hasta en el proceso de amparo podría entender o creer que sí, pues sería necesario una suerte de medida cautelar o medida anticipada, se le conoce, ¿no? Pero en este caso, nuestro código derogado las medidas cautelares en los procesos de habeas data. Particularmente, exige lo mismo, pide lo mismo que cualquier otra medida cautelar. Pide que exista apariencia del derecho, que es fumus bonus iuris, ¿no? Y también el periculum in mora, que es justamente el peligro en la demora, ¿verdad? Pero aparte de eso, también existe lo que justamente es la contracautela, que ustedes ya lo conocen, de hecho, ¿no? Ahora dice, se dictan sin el conocimiento de la otra parte. El doctor, pero es obvio, todas las cautelares se dictan así. No tanto así, ¿no? No tanto así. Hay procesos en los cuales no, y particularmente también hay sistemas procesales, como el brasileño, por ejemplo, en el cual si hay una suerte de advertencia o sugerencia que se le da por un determinado plazo, reducido, por cierto, a la otra parte a efectos de que puede ejercer su derecho de defensa. Y viene una enorme discusión. ¿Por qué yo sí le tengo que avisar a la otra parte que estoy ingresando una medida cautelar? ¿Por qué le tengo que avisar antes de que resuelva? Bueno, por lógica razón, porque hay un derecho que impera, que es el derecho a la defensa. Tú no puedes sacar una resolución sin haber escuchado a la otra parte. Ustedes me pueden decir, doctor, pero para eso la jurisprudencia ha emitido lo que se le llama este recurso de oposición, ¿verdad? Que es el recurso de oposición, que es el que ante una medida cautelar, la contraparte que recibe la cautelar o que es afectada por medio de la cautelar, se opone, o sea, presenta su recurso de oposición y el juez tiene que resolver en esa misma instancia. O sea, lo han tratado más o menos de convalidar con este recurso de oposición, que se diferencia del de apelación. Claro, pero el recurso de oposición es casi una nulidad, ¿no? Es casi un pedido de nulidad. Es similar a una nulidad. Tú puedes elegir entre oponerte o apelar esa resolución, ¿no? Igual justamente sucede con el habeas data y el amparo en ese sentido, ¿no? Pero el recurso de oposición, pues, honestamente, yo sigo ahí teniendo mi crítica y creo que en eso también se ha mantenido este nuevo código, ¿no? Si bien también regula lo que es las medidas cautelares, pero yo creo que obviamente más bien se deben dictar otra clase de garantías que condicionen una resolución efectiva, que sea un derecho ya predictivo y certero, antes que obviamente el estar proponiendo lo que son medidas cautelares. No, sino una medida cautelar quizá, pero dándole de una otra forma pues un plazo determinado, condiciones específicas, ¿no? Para que cuando la vulneración sea verdaderamente ya cuando en el tiempo de resolver esta vulneración sea evidente, pueda obviamente ejercitarse, ¿no? Bueno, entonces, otro elemento que siempre se suele analizar, aparte de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, es la irreversibilidad, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que esto no es una medida cautelar cualquiera. Ustedes saben que internamente se dividen varias medidas cautelares. Hay las innovativas, hay las de no innovar, hay las medidas cautelares de embargo. La mayormente lo que se dan acá en el proceso de habeas data es las medidas cautelares innovativas, ¿no? Pero no son cualquier medida cautelar, porque son innovativas, pero también con un apellido, o perdón, con un nombre inicial. ¿Qué nombre inicial tienen? No son propiamente medidas cautelares, sino son ejecuciones anticipadas de derecho, ¿no? Son una manera de cómo ejecutar de forma anticipada ya una sentencia, porque no es de que te asegure el fallo, sino que es el fallo mismo, pero de manera anticipada. Entonces, eso es una ejecución anticipada, se podría decir, ¿no? Entonces, es una medida de seguridad, ¿no? Entonces, eso obviamente, como todo esto tiene, digamos, obviamente el elemento de reversibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, quizá obviamente tú puedes condicionar esa información. Pongamos, vamos a poner un ejemplo, que es como más rápido nosotros podemos entender, ¿sí? Yo le digo al juez, señor juez, hágame el enorme favor de pedir pues, yo soy el padre de la niña Rosario. Hágame, por favor, y la clínica no me lo quiere brindar.
no me lo quiere brindar, así de simple. Le digo, señor juez, yo soy el padre, la clínica no me quiere brindar justamente el informe médico de mi hija o la historia clínica de mi hija, hágame el favor de brindarme. El juez ordena, le dice, oye, claro, perfecto, bueno, hay derecho que te asiste, de una u otra manera hay una suerte de condiciones que obviamente te favorecen, sí, por favor, entréguenlo. Y me entregan esa historia clínica. Me entregan esa historia clínica, pero yo lo quería, digamos, para obtener ciertos beneficios en mi trabajo, como quizá bonos, utilidades o permisos de viaje, pero de manera solamente personal, ¿verdad? De forma solamente personal. Pongámonos en ese ejemplo, ¿sí? O sea, no lo hacía con un interés quizá de ceder ese tipo de ingresos o ventajas hacia mi menor hija, sino de manera solo personal. Eso se da después, se ventila obviamente una historia clínica, y después de que se ventile y que se dio esa medida cautelar para que lo utilice este señor la historia clínica, después se demuestra que este señor lo quería con fines netamente personales, como los que estoy describiendo. Entonces, en ese momento es cuando la otra parte, que en este caso sería la mamá de la hija, le indica pues de que obviamente no, de que la medida cautelar dictada más bien es vulneratoria, tentatoria, que no se sustentarían razones ni siquiera de compasión ni emotivas con respecto a la menor hija. Y por lo tanto, obviamente, merece ser anulada. Se anula, pero ya es irreversible, ¿verdad? Es irreversible, porque ya se ventiló justamente esa información, ya se propuso, ya se consiguió ese acometido. Y eso ya dentro del proceso ya hay una vulneración afectada de un derecho. ¿Podrá el juez quizá meter multa? ¿Podrá el juez poner una llamada de atención? ¿Podrá el juez derivar copias al colegio de abogados respectivo para que lo denuncien? ¿O le habrán un proceso administrativo a ese abogado que inició esa cautelar? ¿Podrá hacer todo eso? Pero es irreversible. Es por ello que las medidas cautelares a veces son muy cuidadosas en ese aspecto. ¿Ya? Ahora, tiene que analizarse la armonía del orden público, claro, también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la Habeas Data consigue información muchas veces reservada, cuidadosa, ¿no? La Habeas Data también obtiene información que de una otra forma, si bien sirve para poder fiscalizar, también se obtiene información que mantiene cierto cuidado de las personas, como también obviamente las entidades, ¿no? Acá dice, cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos administrativos situados en el ámbito de la aplicación de la legislación municipal o nacional, se correrá traslado por el término de 3 días acompañados de copia certificada de demanda y sus recaudos. Eso no es en el caso de la Habeas Data, por si acaso, si leen ese artículo. Sí, eso es en el caso justamente de las acciones populares, ¿sí? Que en ellas sí se cumple una suerte de inversión de la medida cautelar. No es que se resuelve ni bien presentar la medida cautelar, sino que en estos casos, cuando son obviamente normas de leyes municipales, es de que se le da la posibilidad para que la municipalidad pueda oponerse antes de ser resuelto. En el caso de la Habeas Data y el amparo, es de que se da la medida cautelar, se concede y después se le da la posibilidad para que pueda oponerse, no antes. Bueno, llegamos al juez competente y al plazo de resolución. Y el plazo de resolución en corte, ¿no? Es competente para el proceso. Es competente para conocer el proceso de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de cumplimiento, el juez civil o mixto del lugar donde se efectuó el derecho. Y eso es cierto, ¿no? Hay una suerte siempre también, obviamente, de que muchos litigantes, para ver qué juez tiene mayor digamos, obviamente, afinidad con nuestro pedido, es que lo utilizan e ingresan en diferentes sedes, ¿no? Propio del habeas corpus, ¿no? Mayormente se utiliza eso, porque quiere proteger un derecho muchas veces, que es legítimo, ¿no? Por cierto, pero muchas veces lo que se fecunda es una suerte de vicio, ¿no? Procesal, y lo que hacen es ir a una localidad muy lejana, muy distante, donde se tiene un juez un poco cerca, él se le pone el habeas corpus. En este caso, en el habeas data es un poco más preciso, lo que nos dice que obviamente tiene que ser interpuesto ante el juez civil o mixto, donde se afectó el derecho, ¿no? Donde se vulneró el derecho. En el caso si fuera Perú, obviamente sería Perú. Perdón, Lima sería Lima, ¿no? En el caso que fuera Cusco, sería Cusco, ¿no? Dice que el juez, perdón, de comprobarse malicia o temeridad en la elección de manera pues un poco, digamos, esperanzadora para que pueda resolver, pero conocemos que es muy difícil que llegue a ejecutarse, ¿no? Pero igual está en el artículo, ¿no? ¿Qué pasa
hace referencia del Tribunal Constitucional respecto al habeas data derogado. ¿Les parece si avanzamos un poco? Porque nos faltan nada más 15 minutos, ¿sí? Avanzamos un poco para ver las sentencias del TC y lo de los nuevos códigos, ¿ya? Este es, de manera precisa, el inciso 5 y el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Este es el que les mencionaba hace un rato, que tiene referencia directa con el habeas data. Recuerdan que el inciso 3 del artículo 200 del Código, de la Constitución Política mencionaba los procesos de habeas data se dan ante la acción u omisión, recuerdan el primer elemento, acción o omisión. Segundo elemento, de una autoridad, funcionario o persona. Segundo elemento, que es, ¿ante quién? Ante autoridad, funcionario o persona. Tercer elemento, referida a los derechos que estén contenidos en el inciso 2 del artículo el artículo 2 del inciso 5 y 6 de dicho plexo. ¿Se acuerdan? Entonces, esos tres elementos también los repite justamente aquí el artículo 61 del Código Procesal Constitucional derogado, cuando habla de la habeas data. Pero es más preciso, porque nos señala un texto referido, cercano ya justamente a lo que es el inciso 5 y 6 del artículo 2. Dice, dicho proceso se utiliza para, ¿no?, acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya sea de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obre en expedientes terminados en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, ¿no? Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información. Entonces, ¿para qué sirve? Dice este artículo 61. Sirve tanto para pedir información como también para conocer, rectificar, modificar, ¿no?, en aras justamente de la verdad cualquier dato o registro que tenga la administración. El título cuarto del Código Procesal derogado específicamente nos habla del habeas data, el título cuarto, y tiene 5 artículos referidos a ello. Cuatro artículos, no, del 61 hasta el 65. Tiene 5 artículos referidos a ello. El 61 ya lo hemos evidenciado, que nos habla del inciso 5, el inciso 6, y obviamente que también el otro dispositivo mencionado, ¿no? Acá está el inciso 5 y el inciso 6, si se dan cuenta se repiten en el artículo 61 del habeas data, ¿no? O al menos son similares, que nos dicen, ¿no?, a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido, se exceptúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyen por ley, la ley de transparencia o la ley de datos personales, ¿no? A eso se refiere, o por razones de seguridad nacional, eso está dentro de la ley de transparencia como excepciones, ¿no? El secreto bancario, eso también está en la ley de transparencia de datos personales, y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, o sea, no es de que te tengan que entregar por medio de una habeas data, sino que es el juez quien tiene que justamente resolver sobre eso, equilibrar debido a qué razones lo está solicitando y con ello obviamente poder proporcionar, ¿no? O de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley, y siempre que se refieran a casos del investigado. Sobre esto de las comisiones investigadoras que se refieran a casos del investigado, yo tengo un recuerdo, ustedes seguro también obviamente tendrán el mismo, o les voy a hacer recordar en todo caso, de lo que sucedió con la comisión Lavajato, que le estaba investigando, pues, esta comisión que estaba investigando a diversos expresidentes y presidentes también, y de esa comisión se sirvió para poder, obviamente, pedir información del presidente de la República de ese entonces, de Pedro Pablo Kuczynski, y esa información obtenida les sirvió para, de una otra forma, poder condicionar la renuncia, y por qué no, después quizá bajo una condición de vacancia o de posible vacancia, pero al final se dio de en primer lugar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ahora, que se dé de manera proporcionada, bueno, lo que te pone la condición es de que obviamente tú puedas solicitarlo a cualquier comisión investigadora del Congreso en aras de que obviamente lo que están investigando, ¿no? El otro es a que los servicios informáticos, computadoras o no, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. En el 61 es un poco más amplia porque habla ya obviamente de rectificar, pedir, ¿no? Pero va en la línea del inciso 2, del inciso 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Es lo que dice el artículo 61. Ahora, el artículo 62, 63, 64 y 65 hablan obviamente, están contenidas en el título cuarto, que habla ya de manera específica, ya no agarra las normas generales como eran medida cautelar,
cómo eran obviamente ante qué juez se presenta, cómo se eleva al Tribunal Constitucional, no, sino que hablan ya precisamente, van a regular lo que es justamente el tema de la habeas data, ¿no? Entonces dice, para la procedencia de la habeas data, se requerirá que el demandante previamente haya reclamado por un documento de fecha cierta el respeto de los derechos a que se refiere el artículo anterior y que el demandado haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado entre el plazo de 10 días de la contestación. Lo que le decíamos inicialmente, ¿no? Que para ello, ¿qué se requiere? ¿Cuál es la vía previa? Si la vía previa para el amparo es haber agotado las instancias previas administrativas, la vía previa para el habeas data es haber solicitado con documento de fecha cierta. ¿Qué es documento de fecha cierta? Notarial, ¿no? Notarialmente haber solicitado determinada información, ¿verdad? La información que ya está contenida, no dentro del 2 de la Constitución Política del Perú. Si a mí no me contestas en el plazo de 10 días, o me contestas de manera deficiente, de manera ambigua, de manera dictada, de manera inclusive temerariamente alterada, yo voy a seguir yendo por la vía judicial. ¿Por qué? Porque no me está satisfaciendo tu respuesta, porque yo te estoy pidiendo el oficio 50, ejecución anticipada, que es lo que justamente yo les refería antes. Mira, ahí está, de oficio a pedido de la parte reclamante y en cualquier etapa del procedimiento y antes de dictar sentencia, el juez está autorizado para requerir al demandado que posea, administra o maneje el archivo, registro o banco de datos, la remisión de información concerniente al reclamante, así como solicitar informes sobre soportes técnicos de datos, documentación relativa a la resolución deberá contener un plazo de 3 días útiles para dar cumplimiento al requerido expresado por el juez. Este artículo es el que les decía que para mí sustituye a lo que sería cualquier medida cautelar. Y es obvio. ¿Por qué? Porque los habeas data, ustedes que son procesalistas no me dejarán mentir, los habeas data son documentos ya muy predictivos. Cuando tú eres juez y ves un habeas data, honestamente lo que estás viendo, habiendo visto ya las sentencias del Tribunal Constitucional, habiendo conocido justamente lo que de una otra manera las condiciones que existen para poder otorgar una información, lo que de una u otra forma a veces te resta nada más resolver, es para que ni siquiera ya tú veas una etapa, obviamente probatoria ya no existiría en este caso, ¿no? Pero mínimamente de cuestionamiento. Lo que debe haber es una suerte ya de ejecución directa porque hay un derecho predictivo ya en contexto. Y se dan de manera masiva. Yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en un tiempo, habían pedidos sobre determinadas boletas de forma constante por este bendito decreto de urgencia 03794 y eran constantes esos pedidos. Entonces ya se sabía, ya se conocía justamente que eso iba a llegar al Poder Judicial y el Poder Judicial ya conocía que él iba a declarar fundada la demanda. Entonces lo que debería más bien ahí existir es una suerte de la aplicación de este artículo, creo yo, ¿no? Que muchas veces lo olvidan, quizá por una suerte pues también de quizá no ejercitar mayor función, ¿no? La acumulación, dice, tratándose de la protección de datos personales, podrán acumularse las pretensiones de acceder y conceder informaciones a una persona con la finalidad de actualizar, rectificar e incluir. Esto se ve en casos bien fuertes, bien graves, o digamos en determinados casos, no es muy común este hecho, pero miren, pueden acumular dos pretensiones. ¿Cómo lo pueden acumular? Bueno, pretensión 1. Quisiera, por favor, que obviamente usted me brinde esta información. Por ejemplo, quisiera usted que me brinde mi mi registro de asistencia. Póngase, quisiera que usted me brinde mi registro de asistencia a trabajar en el Congreso de la República. Me brindan ese registro de asistencia, ¿no? Pero a la vez, en una pretensión accesoria o una segunda pretensión principal, porque al final la pretensión principal indicar, si en caso existiera en el registro indicado, ¿no? Información en el cual se considere como falta los días A, B o C, le indico que mi persona presentó oportunamente los permisos médicos correspondientes. Por lo tanto, peticiono que se corrija, si en caso fuera, dicha información. Y obviamente que de esa manera uno ya no está esperando que resuelvan el primer pedido para poder nuevamente iniciar otro habeas data para que corrijan esa información, sino que en una sola demanda, con dos pretensiones, obviamente uno lo que hace es pedir la información para cerciorarse de que hay un dato errado y a su vez, en el caso de que hubiera un dato raro, bajo esa condición, es de que obviamente yo tengo mi otra pretensión para poder modificar, alterar o cambiar el destino
de información, ¿verdad? Ahora, bueno, sobre las normas aplicables, sabemos que obviamente de forma subalterna, no subalterna, sustitutoria, ¿no? Digamos, obviamente, va a existir esta suerte de colaboración en estos procedimientos para poder ser interpretados, normas del Código Procesal Civil mayormente, ¿no? Ahora dice, el habeas data será el mismo previsto en el Código para el proceso de amparo, que es su primo hermano, digamos, su proceso hermano, salvo la exigencia del patrocinio de abogado que será facultativa en este proceso. Eso es algo que también se ha ido cambiando, ¿no? Es algo que también se ha ido cambiando. En este proceso es facultativo. Ahora es facultativo porque sí se requiere cierto conocimiento de sentencias o cierto conocimiento de algunas resoluciones que ya se han dictado a efectos de que obviamente, bueno, ¿y quién mejor que un juez para que de una otra forma pueda autorizar esa documentación, ¿no? Avanzamos, ¿sí? Normas que regulan el habeas data. Bueno, hay normas que de una otra forma también apoyan a la creación del habeas data. A este artículo 61, 62, 63, 64 y 65 del Código Procesal Constitucional, a los artículos del capítulo general del Código Procesal Constitucional, que ayudan al inciso 3, artículo 200 de la Constitución Política del Perú, al inciso 5, inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú referida al habeas data. O sea, hay una suerte de engranaje de normas de menor nivel que ayudan y colaboran con el desenvolvimiento del habeas data. Uno de ellos es el artículo 10 de la Ley de Transparencia, que ustedes ya lo conocen obviamente, el acceso a la información pública. No, dice, pero los efectos de esta ley se considera como información pública. ¿Qué es información pública? Cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirve de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. Este concepto legislativo después ha sido ampliado por el Tribunal Constitucional, pero vamos a desarrollarlo, sí, muy aparte que después indiquemos su ampliación. Indica que se entiende por documentación pública toda documentación que es financiada. O sea, si es que obviamente el erario público está financiando un funcionario, está financiando la impresora, la máquina de donde sale ese documento, esa información o ese documento es información pública o contiene información pública. ¿Sí? El otro es el Decreto Supremo 043-2003 PCM, dice, no, denegatoria del acceso a la entidad de administración pública en la cual solicita información no podrá negar la misma basada en una decisión de identidad del solicitante. O sea, no implica la obligación de las entidades de la administración pública de crear o producir información. Es lo que les decía anteriormente, ¿no? Yo les decía que se tiene que solamente brindar información existente. No es que se tiene que crear, no es que se tiene que obviamente originar, no es que se tiene también que inventar, no, se tiene que entregar información con la que uno cuenta y ese es el deber de la administración. Estas sentencias que se tienen aquí sí son interesantes debido a que obviamente constatan una suerte de avances con respecto a la interpretación. Es el expediente 2579-2003, el otro es el expediente, aquí tengo otros, el 1542-2009, el 1797-2002. Y vamos a ir avanzando porque hay muchos procesos de ellos, pero vamos a ir avanzando con las reformas que ha tenido el nuevo código. A ver, dice que las demandas, principalmente estas son lo que se ha cambiado justamente con respecto a las demandas, ¿no? En los lugares donde predominan el quechua, el aymara y demás, las demandas podrá ser interpuesta en sus idiomas. Ahora que está de moda justamente el tema de ser políglota, digamos, ¿no? Innegablemente que, digamos, volver la mirada hacia lo que son las lenguas originarias, pues este dispositivo, esta norma, este nuevo código, en su título preliminar, en sus disposiciones generales, título preliminar no, en sus disposiciones generales le da esa cercanía, le da justamente ese alcance a lo que obviamente son las lenguas como el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, ¿verdad? Entonces, otro de ellos es el proceso de verdad, taxar, amparo, cumplimiento, los suficientes o se encuentren en estado de vulnerabilidad, puede recurrir a la defensa pública y si no hubiera la especialidad en defensa constitucional y derecho procesal constitucional. Esta norma sí necesita un desarrollo legislativo, a mi entender. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que el Estado determine o analice o sepa o de una otra forma comprenda quién no tiene recursos económicos suficientes o quién no se encuentra en estado de vulnerabilidad. Son hechos casuísticos muy diferentes estas dos condiciones y a su vez obviamente sí van a necesitar una suerte de claridad reglamentaria. Así que para que este dispositivo se cumpla, creo yo que primero debería existir una suerte de reglamento directiva, porque quien va a ofrecer esa defensa pública va a tener que ser el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se sabe que actualmente
brinda pues esta suerte de defensa pública en los procesos penales, ¿no? Aquellas personas que no cuentan con un abogado privado, ¿verdad? Entonces hay un abogado de oficio, pero aquí también hay una suerte de abogado de oficio, pero no a la parte demandada, sino al demandante, ¿no? Para que pueda interponer su acción, ya sea de habeas data, cumplimiento, amparo, habeas corpus, ¿no? Pero a ese demandante como tal tiene que estar en estas dos condiciones. Yo sé que es una buena intención, recapitulo una suerte de protección o apoyo a aquellas personas que obviamente se encuentran en estado, pues, de indigencia, podría ser, o no un estado adecuado para poder contar con un abogado. Pero sí va a tener que reglamentarse porque si no va a ser una norma netamente ambigua, netamente genérica y pocas veces utilizada. Eso sí es innegable, ¿no? Ahora, otra representación procesal del Estado, bueno, es en los procesos constitucionales, contra resolución judicial, no se modifica ni se emplaza con la demanda de los jueces o magistrados del Poder Judicial. En este caso, si tú has iniciado una habeas data y lo que estás después haciendo es interponer una acción de amparo contra una habeas data, en tu acción de amparo no es necesario ya que se emplacen a los jueces que te negaron el habeas data, sino que obviamente lo que se va a hacer es solamente se va a entender la demanda con el procurador público. Y con el procurador público vas a tener que justamente entenderte ya de ahí en adelante. Ahora, sé que hace poco ha salido una suerte de control difuso sobre este dispositivo número 5 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y esa especie de control difuso lo que dice es de que no, de que sí va a notificar sí o sí a los jueces. Miren, yo creo que esos jueces, si bien lo quieren hacer de manera excepcional, bienvenido, pero no debería imitarse, porque esta norma, a mi punto de ver, sí es productiva, sí es provechosa. En muchas oportunidades, cuando se ha querido notificar o cuando se inicia un amparo en contra de habeas data, un amparo contra habeas corpus, un amparo contra cualquier resolución en proceso ordinario también, lo que invita a esta norma es a no tener esa letanía, ese letargamiento de estar notificando a 5, 6, 4, 3 magistrados, con la dificultad que es para poder ubicarlos, con la dificultad que es para poder notificarlos y con la dificultad que es de una otra forma para que ellos mismos también se apersonen de manera independiente o para que en el mismo proceso ellos tengan una defensa, digamos que, o que para el proceso su defensa sea productiva, porque muchas veces lo que hacen es delegar más bien en el procurador su defensa, o muchas veces lo que hacen es reiterar lo que el procurador ha mencionado. Entonces, yo en ese sentido, yo creo que, y encima también, si interpretamos el artículo 47 de la Constitución que dice que el procurador defiende el Estado, yo creo que iría en consonancia con esta norma. Así que yo con ese control difuso que han realizado hace poco, no comparto mucho, creo que será aplicable de manera particular, especial, pero no lo veo justamente, yo veo que más bien desdibuja lo que quiere hacer este dispositivo, ¿no? Que es obviamente darle celeridad al proceso y quitarle esa suerte de peso de ir notificando y crear más burocracia cuando se sabe que en el fondo obviamente el contenido va a ser casi similar. Habiendo cumplido la hora, sé que quedan algunos temas todavía para una oportunidad de mayor ampliación, que sé que obviamente se va a dar, ¿no? Contenida con el Colegio de Abogados, pero bueno, ya estamos en el tiempo, así que bienvenida a cualquier pregunta o cualquier consulta o cualquier objeción. Encantado de escucharles. Muy agradecido por su valiosa contribución académica y su exposición, Magíster William Jesús Oblitas Villalobos. En efecto, es importante también este proceso de habeas data dentro de las interrogantes a nivel interno. Los participantes nos manifiestan de que el habeas data tiene como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos. Doctor, Gracias Alex, y aquí... ¿me escucha, doctor? Sí, te escucho, por eso era la pregunta, ¿verdad? Si El era, habeas data si tiene obviamente... como objeto modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos. Sí, gracias Alex. Sí, gracias. En efecto, el habeas data ha ido evolucionando, tiene dos objetivos principales. Inclusive, si ustedes ven ahí el artículo 64 del Código derogado, que de por sí este dispositivo se repite en el nuevo Código también, ya tiene como objeto, inclusive de manera independiente también lo tiene, y a nivel internacional también se tiene en ese tenor, en ese sentido, el habeas data, que no solamente es para pedir información, sino que también es obviamente para solicitar la corrección de determinada información, o por qué no, Alex y quienes me escuchan, para también retirar de determinada fuente de información
documentación o información como tal, valga la cacofonía, no la redundancia, cacofonías en este caso, ¿no? Retirar información que a uno le puede ser afectable. Por ejemplo, cuando yo, digamos, he sido sancionado por la administración pública, ya cumplí mi sanción, ya la ejecuté, pero en la administración pública todavía mantiene mi nombre pasado cerca de 10 años, cuando presumiblemente yo ya lo ejecuté y en pocas palabras ya hay una suerte, en análisis, hay una suerte de rehabilitación del hecho, ¿no? O de regeneración o olvido del hecho. Entonces, pero la administración lo sigue manteniendo. Entonces, yo, en aras justamente del derecho a la intimidad personal y en aras del derecho sobre todo a la intimidad que debería existir y darse, lo que pido es que se retire esa información. ¿No? Hay casos que se han dado a nivel internacional, por ejemplo, cuando hay información que se cuelga en el Google. Y cuando en el Google se cuelga información, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero yo no soy el pasible de poder retirarlo, mejor pide el mismo Google. Y ya se han iniciado una suerte de hechos bajo esta sintonía o bajo esta lógica. En pocas palabras, por los temas casuísticos que menciono, por los temas y por los temas normativos que están contenidos en el artículo 64, sí es posible justamente el no solo pedir información por medio de la vía data, sino también el peticionar que se rectifique, modifique, altere, cambie en aras de la verdad y en aras del derecho a la intimidad que asiste determinada información que está siendo de carácter público. Y las dos peticiones pueden ir en una sola demanda, sí pueden ir las dos peticiones en una sola demanda. Es un poco extraño y tienen que establecerse de manera condicionada también, pero sí las dos, de acuerdo a lo que indico y al artículo 64, pueden ir a la misma demanda, estimado Alex. Doctor, también manifiestan dentro de la administración pública es recurrente la solicitud de información sobre proyectos, porque estos involucran la inversión de un presupuesto público, lo cual es facultativo a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Se puede brindar esta información a nivel de las entidades? ¿Tiene restricciones o no? Buenísima pregunta, buenísima. ¿Sabes por qué? Y hay una extremo ahí que justamente de una sentencia del tribunal que también ya ha ido ampliándose en algunos juzgados y creo que va de la mano con la ley. ¿En qué sentido? Todo proyecto tiene una suerte también de documentación reservada. ¿En qué sentido los proyectos pueden tener documentación reservada? Cuando hablan de estrategias o cuando hablan justamente de situaciones o hechos que todavía no han concluido y por lo tanto no pueden ser publicitados debido a razones de reserva, ya sea del propio postor o del propio ciudadano o del propio administrado, o ya sea de reserva de la propia administración. Pongo un ejemplo. Si es que en determinados proyectos hay una suerte de estrategia procedimental para poder ser aprobado ese proyecto o para poder hacer que ese proyecto tenga una buena pro adecuada, digamos, ¿no? Y esa documentación, esa parte del proyecto que justamente se está peticionando, está dentro de esa reserva profesional o dentro de la reserva por estrategia que se mantiene, no va a poder ser otorgada. Pongo otro ejemplo. Cuando también a la administración pública, por ejemplo, a la Procuraduría Pública, yo le estoy peticionando el que me brinde la estrategia procesal que va a tener en determinado proceso o en determinada causa, en determinada controversia, eso no puede ser otorgado porque es parte de la reserva de la estrategia procedimental de la Procuraduría. Lo que puede ser entregado es copias de algún informe o es copias de alguna sentencia, de alguna notificación, eso sí puede ser entregado, pero más no justamente documentación que es condicionante como de reserva de la información. Ahora, ¿eso queda libre albedrío? Ahí vamos a entrar a tallar porque también no hay tanta claridad, pero un documento de reserva es un documento que todavía no ha sido materializado y corresponde a una estrategia procedimental, ya sea del ciudadano o ya sea de la misma entidad. A eso tendríamos que ir dirigido. Entonces, para ya ser sintético en la respuesta es, ¿debería entregarse esa información? Sí, siempre y cuando no esté dentro de las cláusulas de reserva de estrategia del ciudadano o de la propia administración. Excelente respuesta, Magíster William Oblitas. Ya para finalizar y también un poquito para aclarar, los participantes manifiestan por qué hay protección del secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil.
Sí, la pregunta ahí es muy buena porque han existido diversos proyectos de ley que de una u otra forma querían regular esto de manera radical, o sea, que se levante o que se conozca, digamos, y hay otros un poco más moderados que indican de que hasta determinadas cantidades el secreto bancario, por ejemplo, no sea levantado, ¿no? Eh, ¿Por qué? La razón y la lógica es de que obviamente no solo se afecta el tema del derecho a la intimidad, o sea, al protegerse con derecho a lo que son ingresos o egresos y solamente da razón cuando se suscitan situaciones, pues, de sospecha o cuando se suscitan procesos judiciales o cuando hay un pedido del Congreso, como lo hemos mencionado. Debido mayormente a que también está de manera intrínseca el derecho a guardar esa información, está intrínseco al derecho a la intimidad, está ligadísimo, pero también por temas de secreto personal, o perdón, por temas justamente de seguridad personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ampararse en que no se conozcan esta suerte de movimientos o que no sean públicas, uno también obviamente se siente protegido respecto justamente a la seguridad que puedan tener tanto esos ingresos como también la seguridad personal o física de quien obviamente tiene esos ingresos o quien está justamente protegido por la Reserva Bancaria y Tributaria. Entonces, hay dos esferas que protegen estos secretos. La esfera personal, que es el derecho a la intimidad, ¿no? Que es el derecho, obviamente, a que uno de una otra forma pueda, con la confianza del caso, hacer negocios, acuerdos, pactos, no al margen de la ley, sino más bien protegido por ello. Y otro, una esfera pública, que la esfera pública va relacionada al tema de seguridad, al tema de protección, al tema obviamente de aval que le dé el Estado a este ciudadano para que obviamente pueda hacer esa suerte de acuerdos, movimientos bancarios o tener obviamente también pagos tributarios con la reserva con la seguridad del caso. Entonces son dos esferas que se cubren con estos derechos bancarios y tributarios que justamente asisten, ¿no? Didáctica explicación para aclarar las dudas siempre de los participantes. Bueno, siempre agradecer por parte, recibe el agradecimiento por parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor Maíz Pilar Herrado, y su honorable consejo directivo, así como la comunidad jurídica, estudiantes y los miembros que conforman la ilustre orden de la ciudad del Cusco. Magíster William Oblitas Villalobos, un profundo agradecimiento desde el ombligo del mundo, un abrazo fraterno también, esperamos que la situación mejore para adelante y tener actividades de esta naturaleza y llevar información también adecuada, eficaz para la plena capacitación y actualización jurídica a todos los miembros de nuestra orden. Por eso es también que tenemos dentro del lema de la institución, atender el lado humano del abogado es nuestra prioridad. En ese sentido, nosotros, así como el Consejo Directivo, como su decano, brindan este tipo de eventos académicos para fortalecer las capacidades académicas de los miembros del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Un profundo agradecimiento, Magíster William Oblitas Gracias. Villalobos, y sus últimas palabras para con esta excelente exposición que ha tenido a ver desarrollar. Gracias, Alex, gracias, eres muy gentil y obviamente más bien agradecerles a ustedes, felicitar obviamente por esta clase de eventos en los cuales veo que hay mayor interés por el posicionamiento académico que también va teniendo el propio Colegio de Abogados, por el prestigio que se va enalteciendo, aún más del ya reconocido que mantienen obviamente, por promover la cultura, por promover el conocimiento y la ciencia jurídica y por también obviamente respaldar con estos eventos la repotenciación académica de sus propios agremiados. Más bien un fuerte abrazo hasta lo que tú has denominado y lo que la ciencia denomina, la historia denomina el ombligo del mundo. Un fuerte abrazo más bien para ti, para el decano, para los miembros de la orden. Y bueno, felicitarles nuevamente y a sus servicios cuando obviamente ustedes lo crean convenientes. Te envío un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, Magíster William Oblitas Villalobos. Efectivamente, también el Magíster nos estará acompañando en lo que se va a denominar el Congreso Constitucional, reforma parcial, total o asamblea constituyente, también que va a conglomerar una constelación de especialistas en la materia constitucional, así como también el trabajo de importantes académicos en la materia. Muy agradecido por su atención y hasta la próxima. Buenas noches.